Hermanos, buenas noches. Es lindo volver a saludarles. Espero que estemos disfrutando y pasando un lindo tiempo en la presencia del Señor. Vamos a tomar este tiempo para poder orar juntos y luego meditar en la palabra del Señor. Así que les invito a inclinar su rostro y me acompañen en este tiempo de oración. Amado Dios, Padre Celestial, te agradezco por darme la oportunidad nuevamente de acercarme a tu presencia, de compartir este tiempo con mis hermanos. Y también, Señor, te ruego que nos ayudes en este tiempo, guiándonos al estudiar tu palabra, Señor. Permítenos sentir lo que tengas que decirnos, ayúdanos a entender y asimilar lo que nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Ayúdame a poder comunicar fácilmente, Dios, lo que quieres que tu iglesia escuche el día de hoy. Y una vez más, Señor, te pedimos que tú desafíes nuestros corazones y al mismo tiempo nos permitas experimentar tu ayuda cuando nosotros obedezcamos tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, dejamos estas peticiones, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a continuar en el estudio del Evangelio de Marcos. Así que vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 8. Hemos avanzado 8 capítulos ya del estudio de este Evangelio y este día vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 10. Marcos capítulo 8 del 1 al 10. Es un episodio que seguramente lo hemos escuchado varias veces, o por lo menos creo que todos hemos escuchado de este episodio una vez en toda nuestra vida. Ya también lo vemos en las películas, pero vamos a dar lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están en el desierto? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante de la multitud. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Cuando di lectura a estos versos por primera vez, la palabra que llamó y captó mi atención fue: tengo compasión de la gente. Esta palabra compasión fue lo que me llevó a pensar mucho en lo que estaba pasando. Y permítanme notar dos de los muchos aspectos que podemos encontrar aquí en relación a Jesucristo. ¿De acuerdo? Y tengamos esto en mente. Nosotros somos llamados o nos llamamos cristianos porque decimos que seguimos a Jesucristo. Somos pequeños Cristos. Él es nuestro modelo. Así que lo que vamos a poder resaltar de Jesucristo el día de hoy, en este verso, es algo que debería estar en todo creyente, en todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Si es que no está desarrollado al 100%, por lo menos deberíamos estar avanzando en esa dirección. Y permítame notar en primer lugar la preocupación que tenía Jesucristo por las almas de las personas. Cuando nosotros damos lectura a los primeros versos, primero nos hace notar que Jesucristo está rodeado de una gran multitud, ¿de acuerdo? Y luego
en el verso 2 nos dice que tiene compasión de la gente porque ya esas personas están 3 días con Jesús. Se han apartado, están en un lugar desierto y están con Jesucristo 3 días. La pregunta sería, ¿qué estaban haciendo esos 3 días? Bueno, obviamente Jesucristo estaba compartiéndoles de la salvación, estaba compartiéndoles de su Padre, estaba comunicando lo que el Padre le había encargado que anuncie a estas personas. Y todo eso tenía que ver con su alma de las personas, con la salvación de sus almas. Pero notemos en especial que estuvieron 3 días. Ahora, a lo largo de esos 3 días y Jesucristo rodeado de la multitud, seguramente esas personas que habían ido en pos de Jesucristo ni siquiera le dejaban descansar. Como en otras ocasiones se ha visto, Jesucristo estaba dispuesto a renunciar a parte de su descanso por atender las necesidades de estas personas, que quién sabe muchos seguían a Jesucristo por intereses ajenos, no porque sentían la necesidad de una ayuda espiritual, sino porque querían sacar algún provecho físico de él. Pero Jesucristo siempre buscaba, en medio de ese interés ajeno de las personas, llevar su mirada hacia Dios. Así que Jesucristo renunció a parte de su comodidad, de su descanso, por seguir alimentando a estas personas espiritualmente hablando. Era cansado para esas personas, para Jesucristo como maestro debía ser más, porque tenía que atender, no podía irse a un lugar en donde estar alejados de ellos, estaba rodeado por la multitud. Así que, quién sabe, nuestros pastores nos pueden entender o pueden entender un poco mejor esto, porque cuando están en algún momento rodeados por la congregación, de repente por nosotros, y nosotros queremos que nos contesten nuestras preguntas, queremos que nos ayuden en diferentes circunstancias, y cuando ellos están rodeados no hay a dónde vayan, tienen que estar atendiendo. Y aunque para ellos a veces es cansado también, lo están haciendo. Jesucristo estaba haciendo esto. Así que deberíamos pensar si es que nosotros, como creyentes, en forma general, no pensemos solamente en nuestros pastores o en nuestros líderes, pensemos como creyentes. Todos somos cristianos semejantes a Cristos o Cristos pequeños, así que deberíamos tener esta misma disposición por alimentar y cuidar a las personas que necesitan alimento espiritual. Ahora, no quiere decir que nos vamos a ir 3 días, nos vamos a desaparecer y vamos a llevar un grupo de personas al desierto. Lo que quiere decir es tener la disposición de renunciar a algo que es cómodo para mí, de renunciar de repente a algo que yo estoy haciendo por atender la necesidad de aquellas personas que tienen sed espiritual, que necesitan ayuda espiritual. A veces eso es cargado, porque estamos centrados en nosotros. Pensamos que yo soy primero, termino esto y recién puedo atender a la persona que me necesita, o recién puedo servir o ayudar. Nos falta compasión. Pero no somos nosotros nada más. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo está preocupado porque estas personas no tienen que comer. Así que no solamente Jesucristo se ha interesado porque le escuchen, porque puedan entender lo que Dios tiene que decirles, sino que también se preocupa por su cuerpo físico, por su bienestar físico. Y es por eso que al darse cuenta que las personas ya no tienen alimento después de estar 3 días con Él en el desierto, primero se preocupó del tiempo espiritual, ahora ya no tienen con qué sustentarse, Jesucristo llama a sus discípulos. Y noten esto, mientras Jesucristo siente esa compasión, esa necesidad, la siente como suya, los discípulos no están preocupados por eso. Jesucristo no solamente se interesó por el alma, también por su cuerpo, pero los discípulos habían perdido de vista esa necesidad de estas personas. ¿Quién sabe por qué pensaban no pueden hacer nada? Directamente no podían sentirse incapaces de hacer algo. Y por eso perdieron de vista
la necesidad física que tenían estas personas. Pero Jesucristo no. Jesucristo no perdió de vista la necesidad de las personas, ni la espiritual ni la física, porque Dios es así. Dios no solamente se preocupa de nuestra alma, también se preocupa de nuestro cuerpo físico, de nuestras necesidades físicas, y por eso es que suple nuestras necesidades. Y lo hizo para esta multitud en ese momento también. Pero creo que nosotros nos podemos identificar más con los discípulos. Porque nuevamente, cuando pensamos que no tenemos nada que hacer físicamente hablando, o no lo podemos hacer directamente nosotros, puede ser que nos olvidemos de fijarnos en la necesidad que está sucediendo delante nuestro. Los discípulos lo pasaron por alto, y cuando Jesús les llama a pensar en esta necesidad, lo interesante es su respuesta, porque ellos, al escuchar lo que Jesucristo les decía de la necesidad que tenían estas personas, ellos contestan: ¿Y quién puede hacer algo si estamos en el desierto? ¿Saben? Había pasado poco y Jesucristo había hecho el primer milagro semejante a esto, en donde también está en una multitud y también multiplica los panes y los peces y da de comer. Pero parece que los discípulos lo habían olvidado. No estaba en sus mentes. Jesucristo había hecho algo idéntico hace un tiempo atrás. Y en este momento, cuando Jesucristo les pregunta, ellos bien hubiesen podido decir: Señor, nosotros no podemos hacer nada, pero tú tienes el poder, ya lo hiciste una vez. Vuelve a repetir ese milagro por el bien de las personas. Eso hubiese sido si es que ellos hubiesen estado preocupados también, al igual que Jesús, por esta multitud. Pero no lo estaban. Y la razón, puedo pensar que una de las razones, como les decía, era que ellos pensaban: nosotros no podemos hacer nada, así que no es nuestro problema. Pero como creyentes, sabemos que nosotros estamos imposibilitados de mil cosas, pero quien sí puede hacerlo es Dios. Así que ¿a quién acudimos cuando hay cosas que sobrepasan lo que nosotros humanamente podemos hacer? Es a Dios. Y eso es lo que debemos recordar. Las necesidades que surgen delante nuestro, las necesidades que hay en personas que nos rodean o las nuestras mismas, las debemos llevar delante de Dios. Debemos recordar todo lo que Él ha hecho, hermanos. Si nosotros pudiésemos recordar cada una de las veces que Él ha extendido su brazo, su gracia, para poder socorrernos en medio de nuestras dificultades, para proveer en medio de nuestras necesidades, no dudaríamos que Él es la solución. Pero al igual que los discípulos, solemos perder de vista y de nuestra mente lo que Dios hace por nosotros. Lo olvidamos. Sería lindo poder ir anotando, poder ir tener un recordatorio de lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo una de las tantas veces que el pastor Alex hablaba en medio de la pandemia acerca de los tiempos de oración y mencionaba y decía: sería lindo que de acá a un tiempo haya toda una lista de las personas por las que oramos y ver todas las oraciones que Dios contestó. Si pudiésemos hacer eso en nuestras propias vidas, sería una gran bendición, porque nos permitiría mantener nuestros ojos atentos a lo que Dios va a hacer y nuestros corazones humildes para acudir a Él en medio de las circunstancias que nos rodean. Así que, hermanos, Jesucristo mostró una tremenda compasión por la necesidad física de las personas. Nosotros deberíamos tener esa misma compasión. Y de una u otra forma, gracias a Dios, porque no solamente podemos ver ese modelo de compasión, de interesarse en la necesidad física de las personas en este pasaje. Gracias a Dios, la iglesia, el liderazgo de la iglesia, los pastores de la iglesia, muchos hermanos en la iglesia, son así. Se preocupan
a lo largo de esta pandemia han mostrado esta inclinación de ayudar a las personas. Pero vuelvo a repetir, hermanos, no es el llamado de uno o de dos hermanos de la iglesia, es el llamado de todo creyente. Así que lo que nosotros tenemos podemos utilizar también para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Nuestro Señor, nuestro modelo, lo hacía. Nosotros también estamos llamados a poder ayudar en lo que podamos, en las necesidades físicas de aquellos que lo necesitan. Jesucristo, vuelvo a repetir, mostró compasión por la necesidad espiritual y por la física. Yo sé que de repente la mayoría somos creyentes. Y si todos los que estamos escuchando somos creyentes, creo que el llamado que Dios nos hace es a pensar. Si estamos sintiendo esa misma preocupación y tenemos esa misma disposición por ayudar a las personas que tienen necesidad espiritual, sería lindo pensar, hermano, cuánto es que tú estás dispuesto o cuánto es que tú inviertes por ayudar a las personas a suplir su necesidad espiritual. Pero también es importante poder notar que Él se preocupó por lo físico. Y podríamos pensar cuánto es que yo, como cristiano, me preocupo y me esfuerzo por ayudar y cubrir alguna necesidad de mi prójimo. Es un equilibrio. Dios no solamente se preocupa por el alma, también por lo físico. Y si de repente en algún momento este tiempo de compartir llega a oídos o a vista de alguien que no es creyente, recuerda esto, querido amigo, recuerda esto. Hay un Dios, el único Dios, que no solamente se preocupa por lo físico, como muchos enseñan. Él se preocupa por lo espiritual y también por lo físico. Así que debes preguntarte, en primer lugar, si esa necesidad espiritual que toda persona tiene, la has suplido de forma correcta, con Cristo siendo tu Señor. Y si tienes una necesidad física adyacente a tu necesidad espiritual, recuerda, Dios es fiel, poderoso y capaz de alimentar a toda una multitud, de sostener a todo el mundo, porque Él lo hace ahora. También lo hará contigo. Refúgiate, busca su ayuda y espera en Él. Pero recuerda, tu primera necesidad es la necesidad de Cristo como tu Señor. Él murió por ti en la cruz. Sea como sea, hermanos y amigos, podemos notar que Cristo debe estar en el centro de nuestras vidas, como nuestro modelo a todos aquellos que somos cristianos y como la fuente de salvación a todos aquellos que aún no le conocen. Que el Señor bendiga el resto del tiempo que vamos a compartir. Vamos a orar. Padre bendito, amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos una vez más a ti y agradecerte por darnos un tiempo de pensar en lo que Cristo hizo y por alimentar también en nosotros el deseo de vivir como Él lo hacía, de obrar como Él lo hacía. Ayúdanos a ser compasivos con la necesidad física y espiritual de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras familias. También ayúdanos, Señor, a poder renunciar, esforzarnos por compartir lo que tú nos das con ellos. Padre, permite que la Iglesia en forma conjunta y en forma individual fortalezca su compasión por las personas. Y si alguien, Señor, que escucha este tiempo no te conoce, muéstrale, Señor, tu interés por la necesidad espiritual que él tiene. Y si tiene necesidades físicas, Señor, en tu gracia, súplelas también. Te lo pedimos, Dios bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con una alabanza y luego con el tiempo de oración.